Buenas tardes, hoy les quería hablar sobre este tema, las pasiones del alma o pasiones y razón, el teatro cartesiano. Es un tema filosófico en el cual abordaré pues este texto de Descartes, el texto de las pasiones del alma, un texto escrito por el filósofo en 1649. Es justo el año antes de su muerte. Él muere en 1650, estando de visita en Suecia, invitado por la reina de Suecia, pues un poco como mentor y educador. Eh, la reina de Suecia es una humanista que quiere pues fomentar el conocimiento filosófico, cultural y ofrecer al pueblo, pues en este caso, una salida, una alternativa a lo mal que lo habían pasado durante la Guerra de los 30 años. Particularmente le encarga a Descartes escribir el guión de una obra de teatro que se pasará a llamar El nacimiento de la paz, y Descartes se inspira en su texto Las pasiones del alma, que está escribiendo justo o ha terminado de escribir unos meses antes. Descartes va a enfermar de una pulmonía y bueno, y va a morir en los meses siguientes, pero pues bueno, quedará por supuesto toda su obra y en especial esta última etapa en la cual el filósofo muestra una cara desconocida. Sabemos que Descartes ha pasado a la historia en la mayor parte de las ocasiones por ser el filósofo dualista de las dos sustancias, el cuerpo y la mente, la res extensa y la res cogitans. Este dualismo, que es bastante exacerbado en sus primeros escritos, no lo es tanto, o de hecho no lo es nada, en esta última etapa en la cual el filósofo reflexiona sobre las pasiones. Vamos a ver con más detalle cómo se da este nuevo enfoque de Descartes en estas obras finales de su vida. En primer lugar, cabe destacar que Las pasiones del alma está escrito en artículos, contiene hasta 212 artículos, divididos a su vez en tres partes. En una primera parte, el filósofo explica, digamos, el marco de análisis que va a efectuar posteriormente. Después en la segunda parte, se adentra en la definición de las pasiones principales y otras secundarias, pues en qué consisten. Y por último, en la última parte, vuelve a hacer otro recorrido por todas las pasiones primarias y secundarias, pero esta vez haciendo un análisis más físico de lo que sucede a nivel anatómico en cada una de esas pasiones. Digamos que las pasiones están situadas en un punto intermedio entre el cuerpo y el alma. Hay pasiones del cuerpo y hay pasiones del alma. Descartes en este libro, pues como el título indica, va a estudiar las pasiones del alma. Es decir, cómo hay pasiones que pueden aportar a nuestra alma, a nuestro pensamiento, de manera positiva, ¿no? Y esto ya de por sí es algo que cambia la noción tan racionalista del yo que tenía Descartes según sus primeros trabajos. Vemos aquí una cita del artículo 74: las pasiones son útiles solo porque fortalecen y prolongan pensamientos que son buenos para el alma y que de otra manera serían descartados, serían eliminados. Bueno, pues esta posibilidad de que las pasiones sean positivas, que afecten de manera benéfica al alma, es ya un nuevo punto de vista en la filosofía cartesiana. Básicamente, este sería el esquema que sigue Descartes en su explicación de las relaciones entre el cuerpo, el alma y las pasiones. El cuerpo recibe del exterior impresiones, percepciones, sensaciones del mundo exterior, ¿no? Y del propio cuerpo también las produce, y estas pasan al alma a través de lo que Descartes va a llamar los espíritus animales, en particular a través
se conectan en un punto que es la glándula pineal, ¿no? Bueno, un punto controvertido en la anatomía que describe Descartes, pero que, bueno, básicamente justifica el hecho de que exista, de hecho, una conexión entre cuerpo y alma. Estos espíritus animales que llegan al alma finalmente pueden ser procesados, digamos, podemos reflexionar sobre ellos a través de la mente, ¿no? y de esquemas propiamente racionales y vincularlos o no con nuestras experiencias pasadas, ¿no? A través de la memoria. Es decir, pues estamos acostumbrados a que tal tipo de objeto nos produzca tal tipo de sensación y por ello tenemos asociadas unas pasiones a determinadas experiencias. Esto lo hacemos de manera racional. Es posible que la mente cambie esas asociaciones mediante nuevas experiencias, nuevos aprendizajes que pueda desvincular, ¿no? La memoria de determinadas pasiones con las que estaba vinculada. Hay un cambio importante también en este concepto y es que en filosofía, tradicionalmente, sobre todo pues pensamos en las filosofías de Platón y Aristóteles, pero también en la filosofía medieval, el ser humano estaba concebido en tres almas diferentes, ¿no? Un alma racional, un alma concupiscente, deseante, y un alma vegetativa. Tanto en el caso de Aristóteles como en Platón hay una lucha, ¿no? Interna entre las almas por tomar el gobierno, diríamos, tomar el control, ¿no? Del ser humano. Y bueno, pues en Platón, por ejemplo, es claro como el alma racional tiene la misión de domesticar, de domar, de controlar, digamos, el devenir, las dinámicas, ¿no? De las otras dos otras dos almas, ¿no? Que realmente no son partes, sino almas diferentes. Bueno, Descartes zanja esta discusión unificando todas esas experiencias en una sola alma y desde entonces, digamos que el problema de la relación entre la razón y sus pasiones pasa a ser integrada y, digamos, el problema será más en términos de cómo podemos hacer que la razón prevalezca a la hora eh, de lidiar, ¿no? con nuestras pasiones. De esta manera, podemos decir que en Descartes, bueno, hay una especie de teatro, ¿no? Dentro del el cuerpo, es decir, hay una serie de representaciones que surgen a partir de experiencias físicas, pero que impactan en la mente a través de cómo el alma tiene también pasiones, ¿no? Es decir, a través de las pasiones del alma. Las pasiones y, por tanto, las emociones también no son algo irracional, no es algo que haya que desterrar, no es algo, digamos, que esté en contra de la racionalidad, sino que también son una forma de conocimiento. Es decir, el alma puede aprender de sus pasiones y, pues, por ejemplo, eso, disociar prejuicios que pueda tener sobre algunas experiencias o asociar nuevas ventajas que desconoce con respecto a objetos, experiencias, situaciones que le pueden beneficiar. De esa manera es como el alma va aprendiendo y en general podemos decir que Descartes cambia su perspectiva tradicional del dualismo en esta última etapa de las pasiones del alma. Esta visión de el mundo externo que tiene un impacto que afecta a nuestra alma y por tanto a nuestra racionalidad y puede tener, digamos, dejar huella en nuestra representación del mundo, no es nuevo, de hecho, en Descartes. Es decir, si se piensa un poco más detenidamente, vemos que sí que hay una concordancia entre el primer Descartes y este segundo o último Descartes, en la medida en que desde un principio el paradigma de Descartes, el paradigma que introduce ya desde sus meditaciones metafísicas o discurso del método, tiene que ver con el concepto de representación. Es decir, cómo el mundo externo va a ser representado, va a ser codificado a través de unas variables plenamente racionales que nos permiten objetivarlo,
matematizarlo, analizarlo, reducirlo, por ejemplo, a cualidades más simples y a partir de ellas reconstruir la experiencia en torno a un método racional, ¿no? Este racionalismo que está en Descartes y que, como ya Foucault indicó, inaugura una época en la historia del pensamiento y de la cultura marcada por ese concepto de representación que se distancia, por ejemplo, del concepto renacentista de semejanza, ¿no? Es decir, el renacentista va a trabajar más en intentar parecerse al mundo externo, mientras que propiamente este paradigma cartesiano no es tanto la semejanza, no es ya la semejanza lo que rige la forma de acercarnos o de entender la realidad, sino pues la representación. Y una representación puede ser parecida o no a aquello que representa. De esta manera, todas nuestras experiencias visuales, nuestros pensamientos y también la carga emocional, estos tres ingredientes forman una especie de cóctel, mezcla, en la cual generamos representaciones del mundo exterior y esas representaciones se generan además de manera mixta entre el cuerpo y la mente. Esto sí que es bastante nuevo con respecto al primer Descartes, ¿no? Aquí le está dando mucha más entrada y mucho más valor a estas nociones, experiencias que provienen de nuestra relación con el mundo físico y que llegan al alma a través de las pasiones. Podríamos llegar aquí a hablar, utilizo este concepto de manera un tanto provocativa, de experiencias de realidad aumentada en esta concepción de Descartes, pues todas estas representaciones que se mezclan en la mente, que llegan a la mente como una especie de caleidoscopio, pueden guiarnos pueden guiar a nuestras pasiones para obtener pues una mayor satisfacción en nuestra relación con el mundo y en general una vida más virtuosa, nos va a decir Descartes. La principal función de las pasiones en esta interacción con el cuerpo y con el mundo es preservar la unión del cuerpo y el alma. Fíjense hasta qué punto Descartes está aceptando una relación entre cuerpo y alma, de la cual la pasión sería la garantía. Es decir, podemos confiar en que cuerpo y alma van a seguir vinculados en la medida en que sigamos el rastro de nuestras pasiones. Es decir, en la medida en que escuchemos nuestras pasiones y vinculemos, de hecho, pues los pensamientos que producen con las afecciones físicas y corporales de las que surgen. La imaginación en esta tarea también puede ayudar, es decir, la imaginación no es como en la forma antigua una facultad, digamos, que perturba nuestra concepción de la realidad, sino que nos puede ayudar a ficcionar, ¿no? Pues también el teatro y otro tipo de ficciones nos ayudan a pensar en posibilidades e incluso a vivir las pasiones sin necesidad de experienciarlas propiamente o sufrir sus consecuencias propiamente en nuestro cuerpo y en nuestras vidas. Es por eso que Descartes se sitúa sin duda dentro del movimiento barroco, ¿no? Pues pertenece a la época del barroco y es una época en la que aparece esta idea de, bueno, de la realidad como algo complejo, como un simulacro también, es decir, la realidad está compuesta de una apariencia muy sofisticada, bajo la cual muchas veces, o una vez que uno busca con más profundidad, pues no hay nada, ¿no? Es decir, el barroco, bueno, pues es un movimiento, como saben, complejo, cultural y artístico, pero bueno, aquí tenemos una pintura, un tipo de temática muy recurrente en estos años, en torno al siglo XVII, que es el Vanitas, ¿no? Donde se expresaba pues la vanidad del mundo, de la riqueza, incluso del conocimiento, de los placeres de los sentidos y en general del poder social, eh, vinculándolo con una constante, digamos, que estaría detrás de toda esa variedad de la apariencia que sería la muerte, ¿no? Al final la muerte, pues
es igual para todos, nos iguala a todos y, digamos, hace ilusorio los bienes de los que disfrutamos durante la vida. Podemos decir que Descartes, tanto en su relato del Cogito ergo sum, ¿no? En este descubrimiento que hace a través de la narración de una experiencia personal en la que él está sentado en su habitación frente a una estufa y siente el calor de la estufa, cómo se derrite una vela, ¿no? Toda esta experiencia en la que él empieza a dudar qué pasaría si no existiera esa habitación y esa vela, y si él mismo no existiera, ¿no? Y estaba soñando que está en esa habitación. Es decir, toda esa crítica de la realidad, ¿no? Como una apariencia o simulacro de algo que puede haber detrás o que puede no ser nada, está desde luego vinculado con este movimiento cultural y artístico del barroco, ¿no? Ahora bien, sí podemos decir que Descartes trasciende este movimiento y va más allá en la medida que él sí que encuentra un peso específico, diríamos, una constante que puede sobrevivir a toda esta crítica que sucede en la experiencia, ¿no? Toda este escepticismo que provoca el dudar de todo, ¿no? Su duda metódica muy en consonancia con el barroco. Y es que aparece al fondo de esa duda su cogito ergo sum, una subjetividad de la que no se puede dudar y que en el fondo es una especie de punto asubjetivo, ¿no? Porque trata de ser una subjetividad no vinculada con la experiencia personal, sino guiada por principios abstracto-matemáticos. Bueno, los ejes de coordenadas cartesianos son un ejemplo de ese punto de vista o de ese centro constantemente acentrado del universo y abstracto, ¿no? que propone Descartes. Sin embargo, y de nuevo matizando esta primera concepción del conocimiento que nos ofrece Descartes en sus primeros trabajos, en estos últimos vemos cómo lo que se mantiene constante no es tanto ese aspecto más abstracto de la razón, ese método y esos principios matemáticos que haya en sus mediaciones metafísicas, el discurso del método o las reglas para la dirección del espíritu, sino que en este caso Descartes encuentra que hay algo también constante e indubitable en las pasiones. Vemos aquí este fragmento del artículo 26, que no podemos dudar con respecto de las pasiones, porque ellas están tan cerca, son tan internas al alma, que no podemos, no es posible sentirlas a no ser que sean verdaderas, ¿no? Tal como se siente. Entonces, digamos que todo este fundamento que había en la primera etapa de Descartes y la más reconocida, sin duda, ¿no? de su teoría del conocimiento, donde todas las verdades descansan en el cogito ergo sum, en este caso, lo que es indubitable es la verdad de la pasión, ¿no? Es decir, que si nosotros sentimos algo y lo sentimos y, digamos, escuchamos la pasión para tratar de obtener de ella, digamos, su cariz más interno y cercano, entonces se nos va a manifestar de manera verdadera porque al estar en el alma no puede aparecérsenos de otra manera. Puede haber cierta fenomenología aquí, o alguien puede entender que hay realmente indicios, ¿no? de una fenomenología en la medida en que hay una esencia inmediata a la que podemos acceder a través de una introspección. No vamos a hacer esta lectura, aunque, bueno, pues sin duda está en las raíces, ¿no? de lo que después será pues Kant, Hegel. Sabemos que beben del racionalismo de Descartes. Vamos a dejarlo solamente apuntado como una protofenomenología que después, sin embargo, bueno, pues en Descartes toma otros caminos que no son propiamente los fenomenológicos. Podemos decir entonces, si hay varios autores que así lo certifican, tenemos por ejemplo aquí a Gobert o a Rorty, cómo en el siglo XVII se está realizando un cambio de paradigma en lo que es el concepto de la emoción.
Pensemos que hasta el siglo XVII prácticamente la teoría de las emociones y de las pasiones que estaba vigente era la aristotélica, la cual nos da en su texto La Poética, donde Aristóteles describe que es la catarsis, digamos, la emoción suprema, superior, ¿no? Aquella que debe de regir todo espectáculo teatral, ¿no? Principalmente el trágico. Es decir, la catarsis se podría traducir como una especie de empatía o de pena, de compasión que sentimos con los protagonistas, ¿no? Nos sentimos identificados con ellos. Digamos que el- la obra trágica debe conducirnos a través de sus diferentes actos a una comunión final entre espectador y personaje, ¿no? El espectador debe sentirse como si fuera el personaje. También es importante el temor o el miedo, ¿no? En la medida en que el miedo es el que nos va a ir también poniendo en alerta de lo que no debemos llegar a hacer, ¿no? Para finalmente no caer en la misma situación a la que llega el personaje, ¿no? Que se arrepiente al final de su obra, del relato, ¿no? De la tragedia, se arrepiente de lo que ha realizado, y nosotros en ese arrepentimiento debemos de reconocer, pues, digamos, afianzar el miedo a aquello que nos está vetado, aquello que supera, digamos, las posibilidades de realización del ser humano, y conformarnos entonces con nuestro ámbito de actuación, ¿no? La catarsis aristotélica, tan teorizada desde el mundo de las artes y la teoría del arte, podemos decir que es principalmente una experiencia colectiva, ¿no? Y lo cual va a chocar también con la experiencia individual que va a defender Descartes, por supuesto, mucho más en consonancia con el sujeto moderno. Y bueno, pues Descartes va a partir de otra experiencia, en vez de la compasión y el miedo, va a ser el wonder, esta admiración o sorpresa que nos causa lo nuevo. Es para Descartes la primera de las pasiones porque es la que alimenta a las demás, es decir, la que detona, ¿no? El hecho de que podamos percibir cosas como diferentes y que nos llamen la atención, aunque también alerta de que un exceso de admiración puede ser contraproducente porque nos conduce a una especie de sobreexcitación, diríamos, en la que todo nos parece constantemente maravilloso y cambiamos de opinión muy rápidamente y estamos excesivamente fascinados con nuestras ocurrencias y con lo que nos sucede y todo lo nuevo que encontramos, pero en su justa medida, diríamos, la admiración es una pasión, es la única pasión que es totalmente neutra, es decir, que no conlleva en nosotros un deseo de obtener o rechazar el objeto que se nos presenta, y por eso Descartes la destaca como la primera de las pasiones. Como indican también estos autores, tanto Gober como Rorty y otros, este paradigma de las pasiones que después se va a transformar en las emociones, que hoy son las que hoy en día pensamos y con las que trabajamos no solamente en filosofía, sino también en psicología o, por ejemplo, en las neurociencias, tienen su origen en este cambio de paradigma que sucede en el siglo XVII, con lo cual son especialmente interesantes por sus repercusiones hoy en día. Además de las pasiones primarias, que son 6, serían la admiración, el amor, el odio, la alegría, la tristeza y el deseo. Hay otras pasiones secundarias que son derivadas de estas primarias, y entre ellas destaca la generosidad. La generosidad es para Descartes la más importante de las pasiones en cuanto a los beneficios que ella trae. Todos los males, diríamos, de la humanidad prácticamente se podrían curar, resolver, si fuéramos más generosos, ¿no? Si fuéramos realmente generosos. Bueno, la generosidad, pues, es una pasión que nos invita a ir más allá de nosotros mismos. Por lo tanto, digamos que a pesar de que esta teoría de las pasiones es profundamente individualista, contiene también elementos para superar la individualidad, véase aquí, en este caso, a través de la generosidad.
La generosidad es la que también nos hace pensar que más allá de un mecanismo estricto de las pasiones, donde, digamos, todo está predefinido, predeterminado por leyes de causa y efecto, es decir, cómo vamos a reaccionar ante diferentes eventos, la generosidad nos permite tener la holgura suficiente como para no predeterminar ciertas conclusiones o el sentido de ciertas experiencias, sino, bueno, pues darle nuevas oportunidades para así ampliar nuestro horizonte, ¿no? De expectativas, nuestro horizonte de acción. ¿Cómo afectan las pasiones a el intelecto, a nuestra comprensión intelectual? Básicamente nos permiten fortalecer aquellas situaciones en las cuales obtenemos algún bien, pues las pasiones de la alegría y el amor, pues nos llevan a perseverar en aquello que nos hace bien, aunque por supuesto esto tiene excepciones, ¿no? Y Descartes así lo plantea, ¿no? Y abunda en ello. No siempre el amor es una pasión que nos debe de guiar. Solamente el amor de las cosas que son verdaderas nos hace bien, el amor de las cosas falsas nos va a producir mal, sobre todo, aunque no solamente. Pero también percibir lo malo puede detonar una reacción positiva, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, nos evita volver a repetirlo, ¿no? Algo que es también muy diferente del concepto de Aristóteles, para quien lo que se experimentaba, por ejemplo, en la escena trágica, inmediatamente era percibido de esa manera por el espectador. Y no solo percibido, sino que le afectaba siempre negativamente. Es decir, ver en escena una tristeza iba a desencadenar siempre tristeza en el espectador. Mientras que Descartes, aquí sí, guiado por digamos, este privilegio que le da al sujeto individual como capaz de distanciarse, ¿no? y analizar y objetivar su correlato cognitivo, pues también sucede lo mismo con el correlato de la pasión, ¿no? La pasión también, como forma parte, entra dentro de la esfera racional, también nos permite esta distancia y por tanto no tenemos que identificarnos con las pasiones que vemos en una escena, en una ficción, sino que son también elementos de aprendizaje para otras situaciones de la vida. Y es que básicamente no hay dos objetos que necesariamente produzcan el mismo tipo de pasiones en nosotros, ya que el cerebro las puede procesar de distinta manera. El cerebro procesa las pasiones, bueno, a través de varios procesos que Descartes describe con bastante minuciosidad, de cómo llega la sangre de nuestros diferentes órganos, el corazón, la bombea al cerebro, pero antes cómo pasa por nuestro hígado, por nuestro bazo, por nuestros órganos en definitiva, y según el modo en que esto vaya rápido, lento, las diferentes presiones, y un poco en esa teoría de los humores, ¿no? Pero con una base anatómica mucho más sólida, científica y, bueno, precursora también de la ciencia moderna, pues Descartes va a describir estas relaciones, ¿no? Entre bueno, lo que nosotros sentimos como pasiones y los procesos anatómicos de nuestros órganos y el cerebro. Solamente si le ponemos racionalidad a las pasiones, todos estos procesos fisiológicos no van a ser sino perturbaciones y van a anular nuestra capacidad racional. Por lo tanto, al final no es una opción el hecho de reflexionar sobre nuestras pasiones, sino la única manera de poder obtener, digamos, algo de luz, de claridad con respecto a las experiencias fisiológicas y el modo en que afectan a nuestra alma. Lo cual, en definitiva, no deja de estar relacionado pues, con la soberanía del yo, ¿no? Es decir, con un movimiento propiamente moderno que tiene que ver con este posicionamiento del yo como principio y fin, digamos, de la reflexión filosófica en términos de conocimiento, en términos políticos y en términos también, en este caso, ético-morales, ¿no?
bueno, podemos preguntarnos hasta qué punto, de hecho, pues tenemos control de las situaciones que nos benefician, ¿no? Es decir, somos capaces de decidir positivamente en torno a aquello que nos beneficia y con cuánta frecuencia somos capaces de rechazar aquello que no nos es beneficioso o positivo, ¿no? Pues al fin y al cabo, hasta el propio Nietzsche va a pensar mucho en estos términos. Nietzsche, recuerden que dirá esto de que la voluntad de poder es aquello que aumenta, pues sí, nuestra capacidad de poder, ¿no? Nuestra capacidad de sentirnos más nosotros como somos y de tener, pues, una capacidad, digamos, de expansión, de autoafirmación de nosotros mismos mayor, ¿no? De una afirmación mayor del yo, ¿no? Recuerden, en contraposición a la anulación del yo que llegó a proponer Schopenhauer basado en las filosofías orientales, ¿no? Bueno, pues esta autoafirmación del yo, esta soberanía del yo, está en Descartes, pasada después también por Spinoza, ¿no? De otra manera, con ese conatus y esta forma de perseverar en el ser, pero aquí Descartes, pues sí que lo deja bastante claro y lo vincula especialmente, hay que insistir en ello, a las pasiones, ¿no? Las pasiones van a permitir acercarnos a un mejor autoconocimiento de nosotros mismos y solamente de esa manera es que podemos llegar a una racionalización de nuestro yo. Bueno, pues para concretar ya estas ideas en un último fragmento del último artículo del texto Las pasiones del alma, Descartes nos dice esto de que el alma también tiene sus propios placeres, ¿no? Pues hay placeres que son exclusivos del alma, como básicamente el placer intelectual, ¿no? El gusto por conocer la verdad, entre otras cosas. Pero también en el alma también hay placeres que comparte con el cuerpo. Es decir, el alma no tiene solamente placeres inmateriales, también tiene placeres materiales que también son del alma y estos placeres son lo que enteramente, todos ellos son pasiones, ¿no? Por lo tanto, las personas que se pueden mover, digamos, de manera más profunda, ¿no? Con más intensidad en las pasiones, van a ser capaces de disfrutar de los más dulces placeres de esta vida, ¿no? Entonces, bueno, como esta relación con las pasiones no es algo fortuito y no es algo, digamos, que podamos escoger ni algo trivial, sino que más bien es algo esencial, ¿no? En la vida, esta forma de lidiar con las pasiones, de aprender de ellas, aun constando que para Descartes la actitud correcta, digamos, es sobre todo estoica, es decir, es la capacidad de no disfrutar demasiado, no dejarse llevar demasiado por las pasiones, sino tener sobre ellas un control y tener una distancia, disfrutar en la justa medida y en la medida en que las conocemos bien, pues sí ser capaces ahora sí de disfrutar de aspectos más dulces que encontremos. Aquí tengo las referencias y me gustaría compartirles también una aplicación, digamos, en términos de humanidades digitales, que nos es útil para bueno, para acercarnos al texto de Descartes, digamos, con una mirada distante, ¿no? Es una aplicación que, bueno, tienen ahí la liga, pudieron encontrar la liga de cómo acceder a ella. Va a tardar unos segundos en cargarse la visualización. Es un poco espesita. Bueno, ahí está. Bueno, y básicamente aquí tenemos desplegadas las diferentes pasiones, las 6 principales pasiones, ¿no? De admiración, tristeza, amor, alegría, odio y deseo. Y estos son cada uno de los artículos del libro de Descartes, ¿no? Estas son las 3 partes que les comentaba. La primera parte llegaría hasta el artículo 50, la segunda hasta el 148 y la tercera hasta el 212, ¿no? Entonces, bueno, esto nos da la correlación de cada uno de los artículos, es decir, la intensidad del color nos da la correlación de cada uno de los artículos con las diferentes pasiones, ¿no? De tal manera que si fijamos, por ejemplo, que el artículo 94 tiene bastante correlación
con la pasión, sadness, tristeza, le damos clic y le podemos leer aquí abajo el artículo 94 con el subtítulo y con, bueno, pues con el artículo desplegado, ¿no? Y así con las demás, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, destaca mucho esta correlación de 43 entre el artículo 47 y el deseo, ¿no? Y esta es, por ejemplo, los conflictos que hay comúnmente entre el amante, perdón, entre la más baja y la más alta parte y las más altas partes del alma. ¿Qué realmente son estos conflictos? ¿No? Bueno, ya lo hablamos de las tres partes del alma, ¿verdad? De cómo eso estaba en Platón y Aristóteles y cómo para Descartes es más bien una relación entre la capacidad de racionalizar nuestras pasiones o no hacerlo. Bueno, otros artículos que les puedan interesar, por ejemplo, este artículo está muy correlacionado con todos, el 160, ¿no? Se ve que está muy correlacionado con 5 de las 6 pasiones, todas menos el deseo. Podemos leerlo aquí, en qué consiste, cómo los espíritus mueven, cómo se mueven los espíritus en estas pasiones, ¿no? Tenemos más pestañas. En esta ya vemos una relación entre las pasiones principales con las específicas, ¿no? Que serían estos de aquí. Pues anger, approval, courage, esteem, generosity, hope, indignation, pity, vanity, derision, humility, veneration y vainglory, ¿no? Entonces, bueno, estas pasiones vemos que pues, con deseo tienen más correlación, por ejemplo, con anger, con anxiety o con hope que con otras, ¿no? Y vemos que hatred tiene, por ejemplo, más correlación con anger y con derision. Y así otras, ¿no? Podemos también hacer, digamos, zoom en cada una de las pasiones principales y ver de manera más específica, aislada, diríamos, cuáles son las correlaciones de cada una de las pasiones principales con las segundas, ¿no? Esto está basado en las veces en los artículos aparecen los dos conceptos simultáneamente, ¿no? Los de, en este caso, deseo y cada una de estas otras subpasiones. Haciendo clic en ellas se despliegan los artículos en los que coinciden ambas pasiones, ¿no? Pues bueno, de esa manera vamos obteniendo artículos en los que coinciden el deseo, en este caso con anxiety. Tenemos otra pestaña que es de un corpus extendido, donde junto con mis colegas hemos estado trabajando en cómo ampliar esta perspectiva de las pasiones en un corpus literario más amplio y hemos escogido varias obras, varios trabajos de diferentes autores desde el siglo, más o menos desde el siglo XVI hasta el siglo XX, y los hemos clasificado según, digamos, un etiquetado de emociones que provee la librería, el Diccionario de Sentimientos de NRC. En este caso no son las mismas pasiones o emociones que describe Descartes, aunque son parecidas. Las emociones que, digamos, estandarizadas, que nos llegan hoy en día en este tipo de librerías utilizadas para análisis del lenguaje y procesamiento del lenguaje natural, sentiment analysis y emotion recognition, son estas de joy, sadness, anticipation, surprise, fear, disgust, anger y trust. Son parecidas a las de Descartes, pues por supuesto joy y sadness también están, anticipation puede tener algo que ver y surprise con admiration. Fear, bueno, disgust puede tener que ver con odio, aunque es más bien anger, en fin, se parecen algunas, ¿no? Aunque no coinciden exactamente. Aquí vemos cómo se relacionan cada una de las pasiones con cada uno de los géneros con los que se ha trabajado, aunque hay algunos que aparecen en EA. Bueno, este cuadro, este gráfico ha tenido aquí un error, lo voy a subsanar a continuación. Bueno, vemos cómo solamente se muestran algunos. En este caso vemos cómo cada uno de los textos sí nos está mostrando
el porcentaje de cada una de las emociones. Por ejemplo, para alegría, pues el texto que más tiene, esto es calculado en porcentajes, que no quiere decir que, por ejemplo, si un texto es más grande, pues va a tener más términos vinculados con alegría por la extensión del texto, pero se ha calculado, digamos, ese número, ese score, entre el número total de palabras, con lo cual, pues por ejemplo, este texto de Sor Juan Inés de la Cruz, Divino Narciso, no es un texto grande y sin embargo tiene el mayor porcentaje de alegría, ¿no? Y le seguiría, bueno, en general vemos que estos de color verde, que son poesía, tienen más porcentaje de alegría. Vemos que los ensayos son más tristes, por lo general tienen menos porcentaje de alegría, aunque menos todavía la novela. Estos de aquí son estos son los cuentos. Son cuentos, tienen todavía menos porcentaje de alegría y también bastante escaso el de, ahora sí, las novelas, ¿no? Y un poco más amplio el de el misticismo, ¿no? Estos son de Santa Teresa de Jesús clasificados como poesía también, pero bueno, en este caso como misticismo, ¿no? Si vamos a otras de las pasiones, pues de la misma manera se van ajustando la distribución de cómo, por ejemplo, en tristeza, ahora sí, los cuentos pues tienen mucha cantidad de tristeza en proporción, insisto, a su longitud, mientras que otros tienen mayor, por ejemplo, también la poesía también tiene grandes proporciones, ¿no? de tristeza, y los que tienen menos en este caso son pues bastante poco los ensayos, ¿no? Los ensayos y el misticismo y también la novela. Si vamos, por ejemplo, a Fear, de nuevo, los cuentos tienen bastante, así como la poesía. En Ira vemos también que los cuentos y la poesía son los que más destacan. En Confianza, ahora sí, ganan más los ensayos, la poesía, los cuentos tienen poca confianza. Si vamos a Disgust, gana en este caso la poesía y los cuentos. Y si vamos a Surprise, de nuevo la poesía y Anticipation, pues también un poco parecido, ¿no? Y aquí podemos ver las palabras que más se relacionan con cada uno de esas emociones. Y haciendo clic en los autores podemos ver en particular las palabras que caracterizan a, en este caso, palabras que tienen anticipación y que se relacionan con el trabajo de Luis de Góngora, Solitudes, ¿no? Y así cada uno de ellos, ¿no? Pues, por ejemplo, Edgar Allan Poe en anticipación para el texto The Pit and the Pendulum, ¿no? Si queremos ver, por ejemplo, el miedo en ese texto, ¿dónde está? Por ejemplo, aquí está, lo de Black Cat, ¿no? Pues, Beast, Fire, Horror, Dread, Cruelty, Creature, Terror, Brute, Violence, Destroy, son palabras que el diccionario reconoce como vinculadas con el miedo. Hay palabras como, por ejemplo, God, que están asociadas con varias emociones, ¿no? Pues obviamente God a lo mejor no lo vinculamos directamente con miedo, pero sí aparece vinculado en el diccionario junto con otras emociones, ¿no? Por ejemplo, si pusimos Trust y volvimos a escoger The Black Cat, efectivamente vuelve a aparecer God. Bueno, hasta aquí, bueno, y ya por último tendríamos este otro gráfico donde vemos a lo largo del tiempo ubicando las emociones también, pero con los trabajos que hemos incluido en este corpus ya ubicados en una línea temporal, donde podemos decirle que nos mapee todas o solo algunas de las emociones que queramos visualizar, ¿no? Entonces podemos ver, según el tamaño de cada bubble, de cada punto, obtenemos un valor de mayor o menor emoción para ese texto, ¿no? Y podemos ver pues, si en esta época baja o sube alguna de las emociones, y en general pues sí podemos ver que donde más emociones hay es justamente en el siglo XVII en los textos de
Juan Inés de la Cruz y en general la poesía del siglo XVII, seguida también por los cuentos del siglo XIX. Bueno, es un corpus que hemos escogido, que podría ser de otra manera, pero que nos parece, bueno, pues representativo de, hasta cierto punto, de lo que, digamos, el uso de las emociones en la literatura a través de diferentes géneros. Espero les haya sido muy útil y de interés este video. Les veo próximamente en nuevas grabaciones. Gracias.